Dios le bendiga, iglesia. Agradecido de Dios porque estamos un día miércoles en la casa del Señor. Que Dios nos ayude a perseverar, a ser constante, porque eso nos cuesta a perseverar, ser constante, tener el mismo sentir todos los días, de hacer la voluntad de Dios, porque cuando venimos a la iglesia, al templo, hacemos la voluntad del Señor, porque eso dice la palabra de Dios, eso nos enseña a congregarnos, y si la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Así estamos enseñados de parte del Señor, muy agradecidos porque Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sustentado. Yo creo que a usted también. Dios ha sido muy bueno, muy clemente, muy compasivo, muy paciente para con mi vida. Y así Dios nos va ayudando día tras día. Porque yo con mi propia fuerza no puedo seguir avanzando en este camino. Con mi fuerza, con mi propia voluntad, uno quedaría en el camino, quedaría tirado. Si uno pone la confianza en uno mismo, en la capacidad, yo soy joven. Pero dice la palabra de Dios que, como decía nuestro pastor, Él provoca el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo, el cual nos trae a este lugar y nos ayuda. Amén. Así que agradecido de Dios porque el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Vamos a mirar la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 26. No es muy difícil de encontrar el libro de Génesis. Y le vamos a dar lectura del versículo 12 en adelante. Capítulo 26. ¿Dije capítulo, cierto? Sí, del 12 en adelante. Le vamos a dar lectura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Y entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres de su padre, lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sin. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Sud y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí
pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, y que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno y el otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Amén. Vamos a cerrar los ojos y oramos al Señor. Padre bueno, te damos gracias una vez más por el consejo de tu palabra. Creemos, Señor, que tú nos vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Creemos que tu palabra va a causar algo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro interior, Dios mío. Que estas aguas, Señor, puedan recorrer nuestras vidas, nuestro cuerpo, Señor, pueda sanarlo, levantarnos, restaurarnos, Dios mío, y traer sanidad a nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, mis labios, toma el control de todo mi ser, para la gloria de tu nombre, mi Señor eterno, para ti sea la gloria, el honor, amén, y la gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que leyó harto el hermano. Pero es bueno para tener un poco más de contexto. Esta palabra, como decía nuestro pastor, uno busca qué vamos a predicar, uno busca la intimidad en la oración, a través de la lectura bíblica. Y durante este desafío que tienen los jóvenes y durante el tiempo que mi hermano Taylor estaba leyendo, ese día vino esta palabra y como que Dios causaba algo en mi corazón de hablar de los pozos. Para ir un poco de contexto, mi hermano, el capítulo 26 comienza con un hambre en la tierra. Muchas veces pensamos que la bendición de Dios es automática, que porque Isaac era hijo de la promesa. Había una promesa a través de Abraham, que iba a tener un hijo, y hemos oído la historia, y este era el hijo de la promesa. ¿Y quién iba a pensar que el hijo de la promesa, Isaac, iba a llegar a un lugar donde iba a haber necesidad, donde iba a haber hambre? Y en toda la nación. Y muchas veces pensamos que yo soy hijo de Dios, yo sirvo a Dios, voy a la iglesia y hago la voluntad de Dios, Dios me tiene que bendecir a mí obligadamente. Dios me debe bendecir a mí y responder mi oración obligadamente. Pero hoy vamos a entender que cada esfuerzo que hizo Isaac trajo una bendición al final. Cada constancia que él tenía, cada esfuerzo, cada paso que él daba, él después trajo una bendición a su vida. Dice el capítulo 25, dice que cuando murió, y 25:11 dice que cuando murió Isaac, Abraham, su padre, él llegó a vivir en el pozo que se llama el viviente que me ve. Esto nos da a entender que el hombre, el Hijo de Dios, debe seguir lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha manifestado a través de tu ancestro, de tus abuelos, porque muchas veces dejamos a un lado lo que nos han enseñado. La bendición se puede heredar. La bendición de Dios, hablando en el contexto del Evangelio, de la buena noticia que Dios un día te dejó a ti, tú la puedes heredar a tus hijos. Pero siempre y cuando estemos en el lugar correcto, en el pozo correcto, porque este pozo se llamaba el viviente que me ve. Cuando uno camina en la voluntad de Dios y está donde corresponde, la bendición va detrás de nosotros, no hay que buscarla.
Porque así lo dice la palabra de Dios. Busca el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. Y dando a entender que la bendición de Jehová no va a entristecer tu vida, sino que añade alegría, contentamiento, no entristece la bendición de Dios. Porque muchas veces decimos, no, esta bendición me la dio Dios, pero esa bendición te aleja de los caminos del Señor. Esa bendición no te deja venir a la iglesia, no te deja congregarte, no te deja ir al punto de predicación. No, pero ese trabajo me lo dio Dios. Si estás fuera de la voluntad de Dios, ese trabajo no te lo ha dado Dios, porque Dios no te va a dar algo para alejarte de Él. Entonces lo que hizo Isaac es tomar la enseñanza de Abraham, su padre, e imitar su fe, y habitó en este pozo, que se llamaba el viviente que me ve. Entonces la bendición no es automática, a veces hay que cavar, hay que buscar, siempre y cuando estoy en la voluntad de Dios. Si Isaac estaba en la voluntad de Dios, ¿por qué llegó a una tierra donde había hambre? ¿Por qué lo hizo vivir en una ciudad llamada Gerar, que era la tierra de los filisteos? Dios, en el caminar que llevamos en el Evangelio, Dios nos va enseñando cosas. Nos va administrando, nos va enseñando, nos va dando a entender cosas que antes no entendíamos. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto otro? Isaac tuvo que enfrentar enemigos, pero él se hizo un lado. Isaac tuvo que tener la constancia, la paciencia, la mansedumbre de hacerse a un lado, de evitar el conflicto. Porque eso es lo que significa Esek, es conflicto, es contienda. Entonces, la historia de Isaac pasa de la sequía a la abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, que acabamos de leer, que Él sembró en una tierra seca. ¿Cómo nosotros podemos entender, o el mundo puede entender, cómo Isaac va a llegar a una tierra donde había mucha hambre, donde había sequía, y plantar un grano y que produciera al 100%? En ese entonces, cuando producía un grano al 60% era muy bueno, al 30% era muy bueno, que llevaba una ganancia más o menos buena. Pero al 100% es algo extraordinario, es como decir, este hombre, ¿de dónde viene? Eso es lo que le ocurrió a Isaac. Él sembró y dio fruto al 100%. Es porque él entendió lo que había hecho Dios con Abraham. Él entendió. Dice la palabra de Dios que en Génesis 26:12 habla de la cosecha al 100%. ¿Y qué pasó con esta cosecha? Que los filisteos tuvieron envidia y lo echaron de ese lugar. Y eso pasa con nuestra vida, mi hermano, cuando en la misma iglesia también sucede, cuando el hombre es bendecido, y esto lo decía nuestro pastor también, y por algo también Dios también lo está recalcando y reiterando en este día, que muchas veces viene la envidia porque el hermano está bendecido. Hay algo en el corazón del hombre, del creyente, tal vez, que existe la envidia. Llevo tantos años sirviendo a Dios y Dios todavía no me responde. Llevo tantos años orando por mis hijos y veo al hermano que viene recién y sus hijos vienen con ella o con él. Hay tantas cosas que el enemigo pueda causar esa envidia en el corazón del hombre, del creyente. Es porque el Hijo de Dios, el creyente, es tan bendecido porque está en la voluntad de Dios. Ha creído, ha confiado que el viviente que le ve está en todo lugar. Confía lo que Dios ha hecho en su Padre y en él. Isaac obedece a Dios y siembra en medio de la sequía y cosecha al 100%. Y esto trae la envidia, y esto trae confusión, y se va de ese pueblo, por decirlo así. Y pasamos al primer pozo. Él va a un lugar y cava, sus siervos cavan y encuentran agua.
pero esta agua es diferente. Debemos a entender que los pozos que ellos cavaban en ese entonces, y era algo muy valioso tener agua, en ese entonces, ¿cuánto más hoy día? En aquel contexto ellos tenían que cavar, buscar el agua. Ahora uno abre la llave y tiene agua. Ellos podían vivir sin luz, pero no podían vivir sin aguas. Ahora nosotros no podemos vivir sin luz. ¿No? Que el otro día, ayer, no había luz y quiero que llegue la luz, mi celular está descargado, el internet, que las redes. Pero uno puede vivir sin luz, sin corriente, pero sin agua uno no puede vivir. El hombre se muere. Por eso era tan importante tener estos pozos. Pero esta agua era diferente porque el primer pozo que cavaron los siervos era una agua de fuente de vida. Es decir, que era una agua que corría. No era un agua estancada porque cuando uno, bueno, esto lo vi en el sur, cuando cavaban el agua estaba estancada ahí. Había agua pero estaba estancada, pero esta agua era diferente que había cavado los siervos de Isaac. Era una agua que corría. Ellos hicieron el hoyo y había agua que corría. Y era diferente porque esta agua era más limpia, era más pura. Y los filisteos fueron donde este hombre, y por eso Isaac le puso el nombre de Esek, que es contienda. Y aquí quiero detenerme un poco porque cuando nosotros estamos en la bendición de Dios y queremos buscar algo, una respuesta, obviamente que el diablo, la carne no se van a quedar quietos. Algo se va a levantar en nuestras vidas. La contienda, el pleito con uno mismo, en la familia. Pero ¿qué pasa con el creyente que se queda detenido se queda detenido en ese lugar, en la contienda? ¿Cuál es la diferencia? Que lo que sobresalta a Isaac, que él era un hombre manso. Él no se quedó altercando con los hombres porque era su pozo. Él lo había acabado. Él se fue y se hizo un lado. Pero nosotros somos contenciosos. Somos buenos para responder. No, hubiésemos estado en el lugar de Isaac. No, pero si este pozo es mío. Y ahí hubiésemos, ¿cierto?, guerreado ahí, altercado. No, si este pozo es mío, los quedamos aquí y punto, ¿no? Y eso habla de la arrogancia que hay en nuestras vidas, porque la confianza del hombre, del creyente, no está en el pozo, no está en el agua, está en el viviente que me ve, el dador del agua, el dador de la vida. Eso es lo que entendía Isaac, que su fuente de agua no era el pozo. Entonces él pasó el pozo. Entonces, ¿qué nos da a entender esta palabra? Que nosotros debemos ser mansos, debemos ser humildes. Milenio antes que Jesús dijera el sermón de la bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos, ya Isaac ya lo estaba poniendo por obra. Por eso muchos dicen que Isaac era una tipología de Cristo, los eruditos. Entonces este hombre era manso y se dio el lugar. Él no se quedó a pelear, no se quedó detenido en el lugar, porque él entendía que su proveedor no era el pozo, sino que era Jehová. Entonces fue con su siervo y fueron a otro lugar y se encontraron con este pozo que se llama Sidna. Y este Sidna viene del hebreo, que es adversario, como Satanás, del acusador. Por eso le llamó así. Y cuando nosotros seguimos excavando, seguimos buscando respuestas y no nos quedamos detenidos y seguimos, se va a levantar el enemigo, el acusador, y nos va a querer detener, nos va a querer robar la bendición, nos va a querer dejar ahí estancados, sin avanzar. Pero el hombre, el Hijo de Dios, debe entender que la confianza no está en la bendición que Dios nos da. La confianza es del proveedor. Porque muchas veces nos quedamos estacionados, estancados, ya Dios me dio lo que tenía que darme, ya, y listo, ya no busco más de Dios. Y ese es el problema que ocurre con nuestras vidas, que nos quedamos detenidos. Pero el hombre, el Hijo de Dios, el joven tiene que buscar, no quedarse detenido en la contienda, no quedarse detenido con el adversario, con el acusador.
Entonces él entendió que su proveedor no era este agujero, no era el hoyo, no era la pala, no era el chuzo, sino que era Jehová. No son las cosas que nosotros vemos, sino lo que Dios nos da a través de las bendiciones espirituales. Y muchas veces seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con otro pozo. Pero aquí, cuando Dios nos sorprende, porque este pozo ya no era el mismo que los otros pozos. Porque aquí cuando Isaac, los siervos cavaron el pozo, ya nadie le quitó el pozo, ya nadie contendía con él. Y por eso este pozo lo llamó amplio, de lugares amplios, porque dice la palabra de Dios, me ha hecho reposar en lugares amplios. Hay un salmo que dice, la bendición de Dios, uno cava, busca, humanamente hablando, se encuentra con estos adversarios, con las contiendas, con la envidia, y seguimos avanzando porque en el Evangelio tenemos que avanzar y seguir buscando respuestas de Dios. Dios nos ha respondido, seguimos buscando otra respuesta, que bautice a mis hijos, que llene nuestras vidas del Espíritu Santo, porque no hay que quedarse detenido. Hay que seguir pidiendo, hay que seguir buscando hasta que Dios responda, y si Dios responde hay que seguir buscando, y así continuamente. Porque hay tanta necesidad en mi vida, en tu vida, en tus hijos, pero no hay que quedarse detenido. Entonces aquí Isaac perseveró hasta llegar a este pozo que lo llamó Rehobot, que es un lugar espacioso, y ahí Dios lo bendijo. La palabra de Dios nos enseña que había un lugar amplio para él, había una bendición para él en ese lugar. Entonces, vuelve a reiterar que Isaac no puso su confianza en la pala, en el chuzo, en la picota, sino en el Señor. Cuando dice la palabra de Dios en Proverbios 16, dice, cuando los pasos del hombre son agradables a Jehová, aún hasta su enemigo hace estar en paz con él. Cuando el hombre anda agradando a Dios, está en paz, no hay contienda. Por eso este hombre, Isaac, llegó a este lugar espacioso, ahí no había contienda, no había un opositor, no estaba el adversario. Y después sigamos avanzando, se encontró con el pozo de Seba. Aquí él, antes de llegar a aquel lugar, antes que Dios lo bendijera y le hablara, él dice la palabra que levantó un altar y le adoró, dando a entender que el hombre debe adorar a Dios, buscar a Dios, y después Dios le bendice, Dios le añade, como usted le quiera llamar, Dios responde. Cuando el hombre le adora, y dice la palabra de Dios que él puso su tienda en ese lugar, porque él ya no estaba en Gerar, ya no estaba en tierra de Filisteo, ya no estaba en la prueba que Dios le había hecho pasar. Él respondió a la prueba, sí, no se quedó detenido, no se quedó ahí en Gerar, en tierra de Filisteo. Y no colocó su tienda en ese lugar, sino que buscó más allá, y cuando sintió él que era la presencia de Dios, la voluntad de Dios, puso su tienda en el pozo de Seba. Y por eso ese lugar se llama Berseba. ¿Y qué significa este lugar? De juramento, de pacto, de plenitud. Ahí el hombre se tiene que quedar. Ahora bien, mi hermano, Agar, cuando va al pozo, cuando Agar, la esclava, fue al pozo, ella le puso por nombre el viviente que me ve, dando a entender que Dios encontró a la esclava Agar junto a un pozo para decirle, yo te veo. El pozo es algo significativo, algo que nos va a enseñar Dios como un escenario de gracia, como un lugar donde Dios se encuentra con el hombre para darle su mano de misericordia y extender su gracia, como lo hizo con la esclava, con Agar, en el pozo. Por otro lugar, en Números 21, el pueblo de Israel canta el pozo del cántico, la alegría de la provisión. También Israel
canta este cántico, valga la redundancia, porque ellos creían y tenían la fe de que era provisión de Dios el pozo. Isaías nos dice que la fuente de la salvación es muy profunda. Él dice esto: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Entonces el pozo es como una metáfora de la salvación, de la gracia para nuestras vidas. La Biblia nos dice que el pozo es donde Dios se encuentra con el necesitado. Ahora vamos a entender esto. La religión superficial es como la religión superficial es como un charco, pero la relación con Dios es un pozo hondo al que accede uno con fe y con gozo. Cuando el religioso dice esto: yo voy a ir los puros domingos a la iglesia, voy a ir una vez al mes a la fiesta de las primicias, pero el hombre que tiene la convicción y dice, no, el viviente me ve, no, él busca más, quiere más, y busca este pozo, busca esta gracia, busca esta salvación. El lugar del encuentro y amor. Mire, la palabra nos enseña que Isaac, cuando su padre manda a buscar, ¿cierto?, una novia para Isaac, manda unos siervos. Y estos siervos, la palabra no dice su nombre, pero él dice ya que la mujer que viene a buscar agua tiene que darme de beber a mí y a mis camellos, ¿cierto? Y la mujer que fuera Rebeca, y fue así. Entonces, el pozo donde el novio encuentra a la novia, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, Moisés y Séfora. El pozo es cuando comienza la alianza de amor. Ahora bien, la palabra nos habla de un patrón precioso de este amor, de este encuentro, de esta gracia salvadora en un pozo. Isaac, Jacob, Moisés, todos encontraron su esposa junto al pozo. El pozo es el lugar, por decirlo así, romántico de la Escritura, el lugar de compromiso. Entonces esto está preparando el escenario para el Nuevo Testamento, porque ¿quién es el novio? Y va a buscar una esposa. La palabra nos enseña, y yo creo que ya muchos de ustedes saben dónde voy a llegar, a Juan 4. Jesús va a buscar agua. ¿Y a quién se encuentra? A la mujer samaritana. Jesús, el novio, espera a la mujer, a la iglesia en el pozo de Jacob. Esta agua física, esta sed temporal versus un agua viva. Esta agua viva que salta para vida eterna. La palabra nos dice que de su interior correrán ríos de agua viva. En Apocalipsis 21:6 dice: el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de beber. Jesús se sienta junto al pozo de Jacob. Es el novio que viene a buscar a la amada. El agua que él daba no era la misma agua que sus antecesores, los patriarcas, daban a beber. Esa agua no quitaba la sed. Sí, podía quitar la sed, pero tenían que volver a ir a buscar, cavar otro pozo. Ahora Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos da de esta agua y que salta para vida eterna. El lugar del encuentro es en el pozo, en el agua, pero no esa agua que tú tienes que buscar por tus fuerzas, como lo hablamos de los otros pozos, como Esec y Sidná. Esa agua tú tenías que ir y buscar y cavar, y esa agua después venía el pleito, la oposición, el adversario, pero esta agua que da Cristo es diferente. Cristo estaba sentado en el pozo de Jacob y llegó la mujer samaritana. Ahí estaba usted, ahí estaba yo, encontrándolo con el novio, como lo hicieron Raquel con Jacob, como le hicieron Rebeca, Isaac, como le hizo Moisés y Séfora en el pozo, donde el pozo representa la gracia, la salvación, y donde esa agua
salta para vida eterna, y cuando el Cristo de la gloria llegó a nuestras vidas en ese escenario, empezaron a correr de nuestro interior esos ríos de agua viva. Ahora ya no tenemos necesidad de cavar algo para encontrar agua. Ahora ya no tenemos necesidad de tomar la pala y de cavar, porque Cristo mismo nos da de esa agua de beber. Cuando el pueblo de Israel se alegraba cuando encontraban un pozo, porque era muy necesario, porque por ese pozo ellos bebían agua, tomaban los animales, los camellos, la oveja, era un recurso primario para ese entonces. Ahora no, el agua usted la ve y hasta la bota en el agua. Ahora recuerdo que mi abuela en el sur tiene una vertiente tiene varias vertientes, y esa agua corre. Lleva años corriendo esa agua y no para. Imagínese esa agua que corre por nuestro interior, que ya no tenemos necesidad. Dice la palabra, el que tiene sed, venga y beba de esa agua y no va a tener sed. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, llega a la vida del hombre, ya no tiene necesidad de nada más, porque Cristo ya sació la sed. Cristo ya llenó tu vida con el Espíritu Santo. Él te encontró ahí en el pozo. Entonces, la palabra de Dios, la historia de Isaac es hermosa, pero apunta a algo mayor. Isaac era agua temporal, conflicto, envidia, disensiones, y con Jesús hay un agua viva, libertad eterna. Isaac tuvo que cavar, dudar, pelear, y dice la palabra del Señor que con Cristo, dice, nosotros tenemos a un Salvador, Jesús, que cavó el pozo más profundo en el Calvario. Él hizo el trabajo por ti. Él es nuestro verdadero Isaac. Isaac cavó pozo, pero volvió a tener sed. Isaac cavó pozo, pero había contienda, había pleito, había disensión. Jesús cavó un pozo, ¿y qué pasó con nuestras vidas? Vino alegría a nuestras vidas, vino gozo, vino libertad, vino gracia, vino salvación, vino de todo. Un pack completo. Usted agarró el pack, el premium con Cristo. Ya no tenemos necesidad de nada. Porque para Cristo, cuando Él hizo esta obra redentora en la cruz, estaba llenando nuestras vidas de esa agua que nosotros necesitábamos, porque Él sabe lo que tú tienes necesidad y te da el agua que tú necesitas. Por eso la palabra de Dios nos enseña que deben correr esos ríos dentro de nosotros. Porque ¿qué pasa si usted echa agua en un balde y no la mueve? Empieza a salir pudreza, algo verde, hedionda. Por eso el cristiano debe siempre preocuparse de que su agua pueda correr de su interior, preocuparse que el Espíritu Santo te toque, porque muchas veces pasan días, pasan semanas, pasan quizá años y no hemos sentido la presencia de Dios. Eso es algo terrible, algo que el hombre, el Hijo de Dios, el creyente, debe sentir la presencia de Dios. Si no es aquí en su casa, en la habitación, en la intimidad. Y si no la has sentido de hace mucho tiempo, porque algo está ocurriendo con tu vida, es porque esa agua está estancada, quizás ya podrida, quizás ya un poco pasada de olor. Que Dios vaya moviendo esa agua en nuestras vidas. Ese interior, esa necesidad que nosotros debemos siempre tener y sentir las caricias de Dios. Y es bonito cuando los hermanos lloran, tocan la presencia de Dios, pero hay otros hermanos que no sienten nada aquí, ni en su casa, ni en el trabajo. Es algo que es preocupante. Ahora, como decía el otro día nuestro pastor, es algo que el predicador, el coro no puede hacer, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros. Que esa agua pueda correr, que podamos tener esa comunión con el Señor. Hoy ya no tenemos que pelear por esa agua, Dios nos da gratuitamente.
Porque Él ya acabó, Él ya hizo, ya pagó el precio por ti. Aunque tengamos esta agua gratis, gratuitamente, este Espíritu Santo, el fuego, como usted le quiera llamar, la bendición, ese calorcito que la tenemos gratis, muchas veces no lo sentimos y está ahí. Y está ahí, no lo sentimos. Algo está ocurriendo en nuestras vidas, porque si llevamos ese evangelio, si no hemos sentido la presencia de Dios, porque ya hemos llevado un evangelio religioso, un evangelio enseñado mecánico. Es por eso, porque dice, ya voy a la iglesia, listo, canto, ya toco la guitarra, aplaudo, gloria a Dios, me voy. Pero no, uno tiene que venir buscando algo especial, algo que te pueda llenar a ti. Adorar, levantar, abrir tu corazón. La iglesia antigua siempre decía esto, porque yo iba a la iglesia ya a los Boldos cuando tenía como 12, 8 años y me recuerdo de esto. Que ellos siempre decían, abra su corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios. Y decía a los hermanos, toca a tu hermano que está al lado y dile que abra su corazón a Dios. Es porque cuando uno viene a la iglesia es porque algo debe ocurrir en nuestras vidas. Y si no es aquí, en el hogar. Entonces el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Entonces deja de cavar por tu propia fuerza y ven a Cristo, porque en Él hay vida y vida en abundancia. Hay agua gratuitamente. Pero el error que siempre cometemos es llevar un evangelio mecánico, religioso, y por eso no hemos sentido la presencia de Dios. Si llevamos una semana sin sentir la presencia de Dios, ya es algo que hay que preocuparse. Imagínense 2 semanas, 3 semanas o un mes. Y algunos no se congregan durante un mes o vienen una vez al mes. Imagínense cómo estarán sus vidas. Por eso la palabra siempre nos reitera, sean constantes, no dejen de congregarse, busquen a Dios, sean unidos, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. Busquen a Dios, y siempre Dios nos está recalcando esto a través de acá del púlpito. Siempre Dios nos está diciendo, busca a Dios, llena tus lámparas, despierta, instándonos. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, hoy día nos dice que esa agua deben de recorrer en nuestro interior. Que todos esos pozos que hizo Isaac, su padre Abraham, cuando vinieron, porque en una oportunidad los filisteos taparon el hoyo, taparon el agujero que su padre Abraham había hecho. Eso da a entender, mi hermano, que hay cosas que tapan el agujero, el pozo de nuestras vidas y que nos dejan correr el agua. Hay un estancamiento espiritual. Cuando el enemigo, el filisteo, el mundo, el enemigo viene a nuestras vidas y te echa a tierra. ¿Por qué se hicieron los filisteos con el pozo que Abraham había abierto a cavar? Le echaron tierra. Y ahí fue Isaac y cavó otro hoyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa tierra muchas veces queda ahí. El mundo viene, echa tierra sobre tu vida, la televisión, no sé, tantas cosas que en este siglo se están viviendo, que ahogan, que tapan, que esa presencia de Dios en nuestras vidas y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo no hemos sentido la presencia de Dios. Y ya no nos damos cuenta y seguimos ahí y pensamos que es normal. Y no es normal. No sentir la presencia de Dios, no es normal quedarse ahí estancado. No es normal seguir contendiendo, quedarse en el pozo de Sec, de Sidna. Luego ya Dios abrirá otro pozo. Luego Dios abrirá otro pozo. Y hasta que llegó el Cristo de la gloria, que cavó el verdadero pozo, y de este pozo salta agua. Gracia salvadora para nuestras vidas. Y ese ha sido el mensaje. Deje correr esa agua en su interior.
Acuérdese que llegó Jesús al pozo de Jacob, se sentó, así quizás como mismo se sentaron los patriarcas a esperar a su novia. Isaac encontró a su novia en el pozo, Jacob igual, Moisés, y Jesús también se sentó en el pozo para buscar a su novia. Y lo encontró a usted, me encontró a mí, y te dijo: aquí ya no voy a tener sed más, ya no vas a tener más sed, deja de buscar, deja de cavar. Y ahí viene la presencia a nuestras vidas, el Espíritu Santo. Así que Dios ha sido bueno con nuestras vidas, esperando que este mensaje sea de mucha bendición para usted. Así que nos ponemos de pie, mi hermano, para orar al Señor. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre bueno, gracias, Señor, porque tú eres un Dios muy bondadoso, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos vida y vida eterna, para saciar nuestra sed, para saciar nuestra hambre, para libertarnos. Es un Dios que es compasivo, misericordioso, aún así que cada mañana renueva su misericordia, aún así que cada mañana nos da una oportunidad nueva de reconciliarnos contigo y de buscarte, y nos da esa oportunidad, Señor, de que este río pueda fluir dentro de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a sentir tu presencia correr por nuestro interior, es que estas aguas que tú nos das nos vaya limpiando, santificando cada día más, purificando, Señor. Siga bendiciendo a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que como cada día miércoles, Señor, tú nos hablas, nos bendices, que este miércoles no sea diferente, que nos podamos ir bendecidos, fortalecidos, Señor, a través de la alabanza de tu palabra, Señor. Muchas gracias, eterno Dios, para ti sea el honor, la alabanza, el imperio, en el nombre de Jesús, amén. Y la gloria son para el Señor. Gloria a Dios.